Buenas noches. ¿Cómo les fue de grito el día de ayer? Ayer el agua todo lo que da y hoy ni una sola gota. Ayer todos celebrando con el agua y hoy que se supone que todos descansan, ni una gota. Bueno, espero que la hayan pasado bien y que se hayan cuidado a la hora que visitaron a familiares y todo eso, ¿verdad? Vamos a continuar nuestro estudio del libro del pacto y vamos a ver la parte número 7. El nombre del tema es justicia y misericordia y vamos a ver las leyes de justicia y misericordia. La semana pasada vimos las leyes sobre responsabilidades sociales y el capítulo 23 es el último en el que se describe estas leyes, lo que formaría el libro del pacto, pero lo vamos a dividir en varios temas porque hay distintos tipos de leyes y la intención es analizarlas una por una. El día de hoy vamos a enfocarnos desde el versículo 1 hasta el versículo 9, donde están las leyes que tienen que ver con la justicia y unas cuantas sobre misericordia. Vamos por favor a Éxodo capítulo 23, versículo 1, donde podemos ver que estas leyes se desglosan del 9º mandamiento. El 9º mandamiento es no des falso testimonio en contra de tu prójimo. Y al analizarlo hace varias semanas vimos que se puede entender ese mandamiento en términos generales de no mientas, ¿verdad? No dar falso testimonio contra tu prójimo tenía que ver con el contexto de una corte legal, pero no nada más, o no hay nada en el pasaje que indique que solamente aplica dentro de la corte legal, sino también fuera. Entonces una manera general de entender este mandamiento era no mientas. Y lo que vamos a ver hoy tiene que ver precisamente con esto. Éxodo 23:1 dice, no divulgues informes falsos, no te hagas cómplice del malvado, ni apoyes los testimonios del violento. Ahora, si analizamos las primeras palabras, no divulgues informes falsos. La palabra divulgues es el hebreo nasá, que se traduce como levantar, llevar o tomar. La concordancia exhaustiva NAS dice aceptar, ayudar, soportar, o sea, de dar soporte, traer, incurrir, promover, mostrar. Entonces, divulgar tiene que ver con algo que tú aceptas como verdadero, que lo muestras como verdadero o lo promueves como si fuera verdad. Pero es específicamente un informe falso. La palabra informe aquí, shema, es reporte o algo que escuchas. Puede ser un simple comentario, ¿verdad? Y la palabra falso, el hebreo shav, es vacío o vanidad. La concordancia exhaustiva NAS dice es un engaño, es algo falso, es algo vacío, vano o sin valor. Entonces lo que nos está diciendo directamente este pasaje es que en un sentido general no aceptes o no divulgues, no le digas a otro algo que escuchaste, si eso es falso. No digas a otros lo que sabes que es falso, ¿verdad? El punto es que difícilmente alguien lo haría sabiendo que es falso, ¿verdad? Si te dan información que resulta que es falsa, no tendrías razón para decírselo a otro, a menos que tengas una mala intención. Y obviamente muchas cosas que escuchamos no podemos determinar si son verdaderas o son falsas, pero este mandamiento, esta ley, que aunque tiene que ver solamente en el contexto de los israelitas que viven en una teocracia, lo comenté la semana pasada, si este mandamiento tiene que ver con la naturaleza de Dios, con lo que a Él le agrada o desagrada, aunque no estemos en una teocracia como ellos, podemos entender que es algo que agrada a Dios o desagrada a Dios, porque Dios no cambia, ¿verdad? Entonces, si hay algo que desagrada a Dios, Dios no va simplemente a permitir que lo hagas como si tuvieras el permiso de hacerlo, ¿verdad? Todas estas leyes que tengan que ver con la naturaleza de Dios siguen siendo vigentes para nosotros, ¿verdad? Aunque no necesariamente la condena, ¿verdad? Pero en este caso dice, no divulgues informes falsos, no te hagas cómplice del malvado, ni le apoyes, ni apoyes los testimonios del violento. Y aunque tiene que ver con una corte legal, también podemos aplicarlo fuera de la corte legal. Entonces analicemos esto porque aquí hay mucha información para nosotros. Si no debes divulgar un informe falso, pero no sabes si el informe que escuchaste es falso, ¿qué deberías hacer? ¿Divulgarlo o no divulgarlo? Bueno, como tengo la prohibición de divulgar algo falso y no sé si es falso, la primera responsabilidad que tenemos es investigar para determinar si eso es falso o verdadero, ¿verdad?
si tengo el mandato de no divulgar nada falso, yo escucho algo y no sé si es verdadero o falso, no puedo decir nada hasta saber si es verdadero o falso. Si es verdadero, lo puedo divulgar, si es falso, no. Así que el hecho de no saber si es verdadero o falso lo que te dicen, no te excusa de decirlo. ¿Me explico? Nos está poniendo esta ley, le ponía a los israelitas e incluso a nosotros, porque tiene que ver con Dios, cualquier información falsa que escuchemos, o cualquier información en general, primero tendríamos que determinar si es verdadera o falsa antes de contársela a otros. Ahora, esto es muy importante porque somos muy dados a determinar si algo es falso o verdadero dependiendo de la persona que nos lo dijo. No analizamos lo que dijo, sino que determinamos si es verdad o mentira dependiendo de quién me lo dijo. Eso lo he visto pasar en muchas ocasiones y reconozco haber caído en ese tipo de situaciones muchas veces. Cuando alguien muy confiable te dice algo, normalmente consideras que te está diciendo la verdad y no examinas lo que realmente te está diciendo. Así que puede ser algo muy peligroso. Puede haber personas confiables que les otorgamos este grado de confianza, que lo que me dice, digo, bueno, si me lo dice, sabiendo que es una persona seria, es una persona que analiza la Biblia, que no dice las cosas a la ligera, bueno, es muy probable que lo que me diga es verdad. Pero en ninguna circunstancia la persona que me dice algo determina si eso que me dice es verdad o mentira. Mira, quiero darte algunos ejemplos porque he visto que esto pasa en muchas ocasiones, en distintas circunstancias. A veces es fácil detectarlo, a veces es muy complicado detectarlo. Lo que nos dicen es verdad o es falso dependiendo de lo que dicen, no dependiendo de quién me lo dijo. ¿Se entiende? Mira, hay personas que se ganan tu confianza. Te hacen pensar que son cristianos, viven o aparentemente tú crees que viven como cristianos, hablan como cristianos, hacen lo que muchos cristianos hacen, pero no podemos darnos cuenta que realmente están fingiendo. Y que la verdad es que se comportan así solo para ganarse tu confianza. Y una vez que se ganan tu confianza, te dicen cosas de otra persona. Y como saben que no tienes por qué dudar de ellos, se aprovechan de que no vas a poner en duda lo que te están diciendo. Ellos saben muchas veces que lo que te están diciendo es falso, pero se aprovechan de que tú confíes en ellos, que no vas a cuestionar lo que te están diciendo porque no tendrías ninguna razón para desconfiar de ellos, y entonces logran acabar con amistades, obtener beneficios o simplemente hacer quedar mal a otra persona. Mira, cuando alguien te dice bien seguro, esto que te digo es así, 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 y la otra persona hizo esto y esto. Aquí ya nos estamos metiendo en un terreno bíblico. Cuando escuchamos que alguien nos dice algo sobre otra persona y eso que nos dicen puede dañar su reputación, lo que dice este mandamiento es que no divulgues información falsa. Pero como me lo esté diciendo alguien que yo tengo por buen cristiano, muchas veces eso basta para creerle, en lugar de analizar lo que nos está diciendo. Es algo que muchos maestros falsos usan. Te tratan muy bien, se portan muy bien contigo, son muy amables contigo, tienes problemas y te ayudan, pero te están enseñando cosas erróneas de la Biblia. Y apelan a que ellos no han hecho nada para que desconfíes de ellos, te han tratado muy bien. Así que cuando te dicen que algo es verdad y te atreves a cuestionarlos, se ofenden. Dicen, ¿qué he hecho para que dudes de mí? Es decir, tratan de decirte, lo que te digo es verdad porque lo digo yo. No porque te puedo demostrar que lo que te digo es verdad, sino porque yo te lo estoy diciendo y no tienes por qué dudar de lo que yo te estoy diciendo. ¿Me explico? No sé si alguna vez has estado en una situación similar. Alguien te asegura que algo está pasando y tú dices, bueno, a ver, déjame investigar un poco más. ¿Qué evidencia tienes de lo que me dices? No tengo evidencia. Entonces, ¿cómo estás seguro? Porque yo estoy seguro, yo siento así, yo creo así. Sí, pero lo que tú crees y lo que tú sientes no tiene nada que ver con la realidad. ¿Me explico? Entonces hay personas que te dicen bien seguros, como si te estuvieran diciendo una verdad absoluta. Y cuando les pides evidencia, te das cuenta que no la tienen. Estaban esperando que les creyeras
simplemente porque ellos son los que te lo están diciendo. Y eso es un tipo de falacia. No sé si recuerdan que era una falacia. Una falacia, la palabra habla de un argumento que parece válido, pero no es. Algo que parece correcto, un razonamiento que parece correcto, pero que es incorrecto. Y esta falacia se llama así, falacia porque lo digo yo. Yo me he portado bien, siempre he hecho las cosas bien, nunca te he tratado mal, lo que te digo es verdad. Y si lo piensas, eso no tiene absolutamente nada que ver con la verdad que dice. Si alguien te dijera, mira, siempre he sido tu amigo, siempre he estado contigo, te he ayudado en las buenas y en las malas, y créeme, la tierra es plana. Dices, ¿qué? ¿Sí? No tienes ninguna razón para dudar de mí, la tierra es plana. Ahora, ellos esperan que les creas que la tierra es plana solo porque ellos lo dicen. Esa es la falacia, porque lo digo yo. Y como no tienes razón para dudar de mí, tienes que creer que lo que te digo es verdad. Eso es lo que normalmente vas a escuchar de los falsos maestros. Mira, Dios me mostró esto a mí. ¿Alguna vez te he tratado mal? ¿Alguna vez me has pescado en una mentira? Si no te he tratado mal y nunca me has atrapado en una mentira, créeme lo que te estoy diciendo que Dios me reveló. Y esa es la falacia. Parece que es razonable lo que dice. Dices, bueno, no tengo por qué dudar de ti. Siempre te has portado bien. Entonces, ha de ser verdad porque lo dices tú, y eso es falso. Entonces, cuando tenemos esta ley que en el Nuevo Testamento Jesús lo aplica de una manera distinta, podemos ver que sigue vigente. Entonces, hay una variante. Cuando un hombre te dice, créeme simplemente porque yo lo digo, te está pidiendo que hagas algo que es incorrecto, no es lógico lo que te está diciendo. Pero luego las personas que lo escuchan cometen una falacia muy similar, que se llama falacia de autoridad. Las personas dicen, pues es el pastor, seguramente lo que dice es verdad. Sigue siendo una variante de es verdad porque lo digo yo, pero desde la perspectiva del que lo está escuchando. Es pastor, seguramente ha de ser verdad lo que me dice. No creo que un pastor me quiera echar mentiras. Y si te contara yo las cosas que he descubierto de los pastores, que te dicen, esto es verdad porque lo digo yo, porque Dios me lo dijo, porque me lo enseñó mi autoridad, etcétera, etcétera, simplemente basta con que vayas a la Escritura y te das cuenta que no es así. Entonces, cuando la Escritura en esta ley dice, no divulgues reportes falsos o información falsa, pone en nosotros la responsabilidad de investigar lo que escuchamos con respecto a otra persona. Y no de asumir que es verdad dependiendo de quién me lo dijo, ni tampoco decir que es mentira por quién me lo dijo. Es decir, si alguien está muy borracho, le da un trago a la cerveza y te dice, tomar es malo, ¿es verdad o es mentira? Dicen algunos, ¿cómo me dices tú a mí eso si tú eres un borracho? Bueno, sí, es un borracho, pero te está diciendo que tomar es malo. Y aunque esté bien borracho, te está diciendo la verdad. No por el hecho de ser borracho significa que me va a decir cosas falsas. ¿Me explico? Y si un pastor que para ti es el mejor hombre del mundo y es un siervo de Dios, viene y te dice algo que está equivocado según la Biblia, no importa que te lo diga él. De hecho, Pablo dijo, aun si un mismo ángel te predica un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito, porque la información se evalúa según lo que dice, no quién lo dijo. ¿Me explico? Entonces, en esta parte de la ley tenemos toda la responsabilidad de investigar lo que se nos está diciendo con respecto a otras personas. Y sigue vigente para nosotros porque Jesús lo afirmó. Vamos a Mateo 18:15. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y has de ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Ve a solas con él. ¿Por qué a solas con él? ¿Y por qué primero con él? Esto va exactamente de la mano con no divulgues información falsa. Si alguien te dice, oye, es que lo que está haciendo él está mal, ¿no crees? Eso es muy común en las iglesias. Muchos te van a decir, oye, ¿no crees que eso está mal? Y tenemos que analizar con cierto cuidado, bueno, con mucho cuidado ese tipo de situaciones. Cuando alguien dice, oye,
esa persona no debería hacer eso, ¿no te parece? ¿Por qué nadie le dice nada? Y tú te quedas pensando y dices, sí, ¿por qué nadie le dice nada? Pero no te pones a pensar que el que te está diciendo por qué nadie le dice nada, tampoco le dice nada. ¿Te das cuenta? Dice, mira, no puede ser, ¿por qué nadie le dice algo? Pero te lo dice a ti. Y se pregunta, ¿por qué nadie le dice algo? Pero esa persona no es para ir a decirle, oye, estás mal. Te está dando una información que él no quiere confrontar y que está de acuerdo a su perspectiva y a lo que él piensa que estás haciendo, y te lo dice como algo seguro. Eso está mal, ¿por qué nadie le dice nada? Pero si tú dices, oye, sí es cierto, ¿por qué nadie le dice nada? Estás cometiendo el error del cual te quejas. Y eso es muy común. Yo creo que eso que está haciendo fulano o fulana está mal. ¿Sí, verdad? Sí. Y ya se sienten contentos porque están de acuerdo en que eso está mal. Pero nadie le fue a decir que está mal o a investigar lo que está sucediendo para ver si lo que tú piensas realmente es algo malo o no. Lo he dicho en otros casos. Imagínate que un muchacho de la iglesia, aquí en Árbol Plantado, es un caso ficticio, ¿verdad? Imagínate que su padre es incrédulo y le gusta mucho tomar, y él, al ser su hijo, está sujeto a su papá. Y su papá le dice, ve por favor al depósito y cómprame 2 cervezas. Y su hijo obedece a su papá, su hijo cristiano de Árbol Plantado, va a la tienda, sale del depósito con una cerveza en cada mano, las 2 que le pidió su papá, y tú te lo encuentras con las manos en la masa. Quien lo vea, ¿qué va a decir? ¿Qué va a pensar? Mira al hermano. ¿Cómo es que el hermano anda comprando cerveza en el depósito? Tan cristiano que se veía. ¿Por eso no está mal? O sea, ¿por qué nadie le dice nada? Y esa persona se lo puede ir a contar o te lo puede venir a contar a ti. Y te va a decir, yo vi a fulano ahí, una cerveza en cada mano. No una cerveza, 2. ¿Sabías que él era así? Eso está muy mal. ¿Por qué nadie le dice nada? A empezar, ¿por qué no le dijo nada a esa persona cuando lo vio ahí? Ahora, ¿realmente se las va a tomar él? ¿Podrías tú saber, simplemente porque lo encontraste allí fuera del depósito con una cerveza en cada mano, puedes concluir que está pecando, que está haciendo algo incorrecto? ¿Podrías darte cuenta que ni siquiera son para él, sino que son para su papá incrédulo? No lo puedes saber, pero si lo das por hecho y informas a otros, estás pecando. En el Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés, porque no debes divulgar información falsa. En el Nuevo Testamento, porque si tú ves que alguien peca, ve y repréndelo, tú y él solos. Es la aplicación. No vayas y le cuentes a nadie más. Primero tienes que ver si lo que viste es lo que tú viste. Y si es así, le tienes que informar que está cometiendo pecado. Pero en ese tratar de informarle que está pecando, puede ser que te des cuenta que no es lo que tú pensabas y que no hay ningún pecado en lo que está haciendo. Porque como te digan, no son para mí, mi papá que es incrédulo me las pidió, yo simplemente fui a comprárselas. Ah, bueno, ¿verdad? No hay ningún pecado que perseguir. Pero fíjate el riesgo que se corre al simplemente ver algo, que alguien te lo cuenta y tú no aplicas el proceso que Jesús enseñó. Así que era pecado en aquel entonces y sigue siendo pecado en este entonces. ¿Qué se debe hacer con una persona que viene a ti a contarte algo así, a la luz de la ley de Moisés y a la luz de las palabras de Jesús? Lo primero que debemos hacer es asegurarnos de que él ya hizo la parte que le corresponde, ¿verdad? Oye, ¿tú ya fuiste a hablar con él? ¿Ya le dijiste lo que viste? ¿Te dio una explicación? ¿Te dijo algo? No, yo te vengo a contar a ti porque estamos en confianza. No, ¿cuál confianza? Pecado es pecado. No me digas que vienes a pecar conmigo porque tienes confianza. No nos tengamos ese tipo de confianza. No me vengas a decir a mí si no has hablado con él. Así que por favor, Ray, dile, porque de aquí a 2 días te voy a preguntar, y si tú no has dicho nada, yo voy a decir lo que me estás diciendo. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer cumplir lo que Jesús dijo. ¿Se entiende? Si estuviéramos en la ley de Moisés, diríamos, porque yo no puedo divulgar información falsa, no la puedo aceptar hasta asegurarme que es verdad lo que me estás diciendo. Si así procedieran los cristianos, habría muchos menos problemas en las iglesias, ¿verdad? Entonces, no divulgues información que tú sabes que es falsa. Y luego dice, no te hagas cómplice del malvado ni apoye los testimonios del violento.
Cómplice del malvado. Eso está en el contexto inmediato de divulgar información falsa. Cuando tú divulgas información falsa, estás haciéndote cómplice, ¿verdad? Entonces, si tú escuchaste algo, alguien te dijo algo y se lo dices a otro y eso era falso, ya eres cómplice. Así que puedes ser cómplice del malvado de forma consciente o de forma inconsciente, sabiendo o ignorándolo. De forma consciente, te dicen algo, sabes que es falso y aún así se lo dices a otros. Digo, eso es obviamente pecado, ¿verdad? Pecado de acción, estás haciendo algo malo. Pero ¿qué tal si alguien te dice algo, tú no sabes si es verdad o no y como quieras se lo dices a otro? No sabes si es falso o verdadero. Entonces, si resulta que era falso, tú eres cómplice, ¿verdad? Dices, oye, pero yo no supe. Claro que no supiste. Yo no lo hice sabiendo que era falso. Claro que no, porque no es pecado de acción, sino de omisión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, el que sabe que es falso y lo dice, está pecando por lo que hizo. El que no supo y lo dijo y resultó falso, está pecando por lo que no hizo. ¿Qué fue lo que no hizo? Asegurarse primero de si era verdad o mentira. Así que en ambos casos está mal. Y no te puedes dar el lujo de decir, pues yo no sé, yo nomás la pasé, no te aseguro nada. Sigue siendo pecado de omisión, ¿verdad? No estás haciendo lo correcto, lo que se supone que debes hacer. Ahora, esto tiene una aplicación muy práctica. Muchísima gente me ha preguntado, me dicen algo así, en mi congregación no se predica la Biblia fielmente. ¿Debo salir de esa iglesia o me debo quedar? ¿Tú qué contestarías? Tomando el contexto de ser cómplice del malvado. A ver, ¿es pecado enseñar mal la Biblia? ¿Sí o no? Claro que es pecado. ¿Por qué? Porque se nos demanda ser fieles a la palabra y predicar el verdadero evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Ahora, cuando tú estás en un lugar donde se predica mal, lo primero que debes hacer es determinar si ese error es voluntario o involuntario. ¿Es de manera consciente o por ignorancia? Como quieres pecado, ¿verdad? Si yo te enseño algo mal, sabiendo que está mal, estoy pecando de acción. Estoy haciendo algo malo, deliberadamente. Si te estoy enseñando mal, porque yo no sé que está mal, sigue siendo pecado, pero por omisión, ¿verdad? No estoy haciendo lo correcto, aunque no soy consciente del mal que estoy haciendo. Entonces, enseñar la palabra mal es pecado si lo haces por ignorancia o si lo haces voluntariamente. Entonces, ves que se está predicando mal la palabra. ¿Qué debes hacer? Primero, asegurarte si es voluntario o involuntario. Te acercas y le tienes que enseñar por medio de la Escritura que está haciendo algo mal. Si estaba enseñando mal por ignorancia y tú le muestras con la Escritura que está mal, ya no va a ser ignorante en ese aspecto. Y lo que esperas es que diga, ok, reconozco mi error, voy a corregir mi doctrina, ¿verdad? Eso es lo que haría cualquiera que quiera ser fiel a Jesús. Cualquiera que quiera ser un fiel servidor de Cristo va a reconocer su error y va a enmendar su doctrina, ¿verdad? Así que ya no enseñaría mal y tú hiciste algo bueno al ir a mostrarle con la Escritura que estaba predicando mal, se corrige y ya no se predica mal, asunto arreglado. Pero casi nunca pasa eso, ¿verdad? Cuando van y le dicen que está mal, aunque les estás mostrando con la Biblia, dice, pues no sé, a mí no me importa, así me enseñaron, así Dios me lo reveló y así le voy a hacer. Entonces ya tienes la evidencia en ese momento de que no es por ignorancia. A lo mejor sí de ignorancia, pero ahora es voluntario. Ya sabe que está mal y como quiere dice que va a enseñar así. Ahora, pregunto yo, si estás en un lugar donde voluntariamente se enseña mal, porque tú ya hiciste la parte de explicarle y no le importó, y tú te quedas allí, y la gente te ve allí, y ofrendas allí, y participas allí, ¿te hace eso cómplice de su maldad, sí o no? Sí. Eres cómplice del malvado cuando permaneces allí. ¿Por qué? Porque se está divulgando información falsa. Y tu presencia allí confirma que tú estás de acuerdo, porque estás participando con ellos. Bueno, ¿qué pasa si dices, no, yo no me meto, se enseña mal, pero no voy y hago nada? Sigue siendo pecado.
sigue siendo cómplice del malvado. ¿Por qué? Por omisión, porque no estás haciendo lo que corresponde. Entonces, si se está enseñando mal y tú te quedas ahí, ya sea que lo hagan por ignorancia o por voluntariamente, estás siendo cómplice del malvado. La única esperanza es que cuando le muestres con la Biblia que está mal, Dios le permite entenderlo y enmendarse. Si no, te vuelves cómplice. Y así hay muchísimas cosas en las que podemos estar siendo cómplices sin darnos cuenta. Cuando ves que algo está mal y no haces nada, pero sigues ahí, ya eres cómplice. Así que la advertencia con la ley en aquel entonces es: ten mucho cuidado de lo que escuchas y ten mucho cuidado una vez que te enteras de que eso es falso. Tienes que hacer algo al respecto, si no vas a ser tenido por cómplice. Y vas a recibir una consecuencia por ser cómplice del malvado. Éxodo 23:2. No imites la maldad de las mayorías. No te dejes llevar por la mayoría en un proceso legal. No perviertas la justicia tomando partido con la mayoría. También aquí claramente se refiere al contexto de una corte legal, ¿verdad? Sin embargo, también aplica fuera de la corte legal. Esta ley tiene que ver con otra falacia, otro argumento que parece verdadero, pero es falso. La falacia se llama ad populum en latín, o la falacia populista, que es más o menos así: si la mayoría lo dice, ha de ser verdad. ¿Se entiende? También es muy común, ¿no? A ver, ¿qué es lo que dicen todos? No, pues todos dicen que esa persona está mal. Bueno, si todos lo dicen, ha de ser verdad. Pero eso no tiene sentido lógico, ¿verdad? El hecho de que todos digan algo no significa que eso que dicen es verdadero. ¿Me explico? Mira, vamos a Mateo 7, 13 a 14. Mateo 7, 13 y 14, palabras de Jesús. Hablan exactamente de la misma falacia. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Jesús? Entren por la puerta estrecha, o sea, por donde pocos entran, porque la que es ancha y espaciosa, muchos entran por ella. ¿Qué es lo que hace la mayoría? Lo que está mal. Lo que la mayoría hace, lo que Jesús dice, lo que la mayoría hace, esa no es la salvación. La puerta estrecha, lo que la minoría está haciendo, y no porque sea la minoría, sino porque es lo correcto, aunque sean pocos los que lo hagan. Muchas veces eso incluso en la iglesia puede ser un problema. Cuando yo estoy hablando aquí y enseñando la Biblia, se pueden cometer falacias de parte del que me escucha, y yo puedo estar cometiendo falacias. Si yo te pido que me creas porque lo digo yo, ya estoy cometiendo la falacia porque lo digo yo. Si tú me crees porque lo dije yo, porque soy pastor y autoridad, estás cometiendo la falacia de la autoridad. Me estás creyendo porque yo soy autoridad. Por eso hacemos mucho énfasis en mostrar la Biblia, en decir lo que dice el original, en que estén claramente los pasajes en pantalla cuando los estoy leyendo y cómo es que estoy deduciendo de esos pasajes, para que no me creas a mí porque yo lo digo, sino porque la Biblia lo dice. Pero luego, dentro de la iglesia, algunos pueden decir, mira, yo entiendo de este pasaje esto, pero la mayoría entiende otra cosa, así que a lo mejor yo estoy mal. No tiene nada que ver lo que la mayoría cree. Es decir, imagínate que hay un puesto de tacos y la gran mayoría le gustan los tacos de ahí. Dices, bueno, eso puede ser información útil, porque si a casi todos les gustan, a lo mejor a mí también me gustan. Es probable que a mí me guste. Pero el hecho de que la mayoría diga algo no significa que es verdad porque la mayoría lo dice. ¿Me explico? Si la mayoría, cuando vengan las elecciones, si la mayoría dice que va a votar por alguien, no significa que ese alguien es la mejor opción, ¿verdad? Muchos quieren decir así. Mira, me ha tocado hablar con personas cuando hablamos de doctrina y dicen, pues mi iglesia es más grande que la tuya y mucha gente no puede estar equivocada. Bueno, dile eso a Jesús y a los 12, bueno, a los 11 porque uno no era. Nadie les creía. Podrías decirle a Jesús, Jesús, no te creo, ustedes son 12 y tú, contra todos los judíos. ¿Quién va a tener la razón? La cantidad de personas que crea algo o afirme algo no tiene nada que ver con que si eso es verdadero o es falso. Y como cristianos tenemos que estar preparados para entender eso. Porque como cristianos vamos a ir
contracorriente en la sociedad. Y la gran mayoría de las personas va a decir que algo es verdadero. Y como cristianos, basándonos en la Biblia, vamos a saber que es falso, aunque casi todos lo aseguren. Muchísimos mexicanos dicen, en la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? Famosísimo y falsísimo. No es cierto que la Biblia diga eso. Y alguien puede decir, bueno, pues si todos dicen que la Biblia dice eso, seguramente la Biblia lo dice. No. También dicen, la Biblia dice, Dios aprieta pero no ahorca. Y tampoco es cierto. Dentro de los cristianos, maldiciones generacionales, la ley de la siembra y la cosecha, las primicias, un montón de cosas falsas que dicen, pero como son muchos cristianos los que la creen, dicen, pues no creo que tantas personas estén equivocadas. Pues sí, puede haber naciones enteras equivocadas, como en el tema del aborto. Lo que amenazan ahora con la pedofilia, que la quieren legalizar. Aunque toda una nación, su mayoría, diga que es bueno, es malo, aunque todos digan que es bueno. Entonces, esta ley tiene que ver con una falacia que sigue aplicando hoy en día en distintas cosas, ¿verdad? Ninguno de nosotros se debe de basar por lo que la mayoría dice, ni en cuestiones legales que tenían que ver con la teocracia de los israelitas, ni en cuestiones doctrinales o de ningún otro tipo en nuestro contexto cultural, histórico o incluso doctrinal, ¿verdad? Tenemos que asegurarnos que las cosas las hacemos porque la Biblia dice, no porque la mayoría dice que así deben de ser. Y ser cristiano tiene que ver con estar listo para dar razón de nuestra esperanza, aunque los cristianos bíblicos seamos los menos, ¿verdad? Oye, ¿por qué hay iglesias tan grandes, llenas de gente, y enseñan tan mal? ¿Cómo es que tanta gente está equivocada? Falacia. La cantidad de gente no tiene nada que ver con la verdad o falsedad de lo que están enseñando. Éxodo 23:3. No seas parcial con el pobre en sus demandas legales. Y esto es muy interesante. Reina Valera 60 dice, ni al pobre distinguirás en su causa. Y a lo mejor aquí nos puede dar un poco más de luz la Reina Valera 60, ¿verdad? No seas parcial con el pobre en sus demandas legales. Reina Valera 60, ni al pobre distinguirás en su causa. La NBI nos dice, cuando dice, no seas parcial es una palabra hebrea. La Reina Valera 60 lo traduce como distinguirás. La palabra hebrea es hadar, honrar, adornar o hinchar. Concordancia exhaustiva NAS. Reclamar honor, ser parcial, dar honor o ser respetado. ¿Qué es lo que está diciendo aquí a Dios? Lo que nos está diciendo por medio de esta ley, no le des favoritismos al pobre solo por ser pobre. No ayudes al pobre en cuestiones legales solo porque es pobre. Normalmente estamos acostumbrados a escuchar estos privilegios o favoritismos hacia los ricos, y más adelante vamos a ver también la restricción hacia los ricos. Pero aquí Dios está diciendo hacia el pobre. Dice, oye, al pobre le aplicas la justicia como es, sin miramientos por ser pobre. O sea, la justicia, como muchos la representan, una señora con los ojos vendados y una balanza, y la balanza perfectamente equilibrada, ¿verdad? Debe ser sin distinción e igual para todos. En otras palabras, no debes favorecer al pobre porque es pobre. Y eso es una trampa muy común para muchos, ¿verdad? Algunos dicen, oye, ¿se robó algo? Sí, pero es que es pobre. Robo es robo. Seas rico, seas pobre. El hecho de que seas pobre no significa que no se va a hacer justicia contigo. Cuando hablamos en cuestiones de la iglesia, cuando Pablo decía, se tiene que ayudar a las viudas que son pobres. Aún Pablo se regía por este contexto. Decía, a ver, pero solo las viudas que se dedican a servir en el templo, que sirven a los otros cristianos, que se la pasan orando y ayudando, que realmente están necesitadas, que no tienen familia que los pueda ayudar. Esas son las viudas que deben estar en la lista. No nada más porque es viuda pobre, sino que se tiene que evaluar correctamente que sea una hija de Dios. Entonces se le ayuda. Fíjate bien, no nada más porque sea pobre.
Entonces, como cristianos, tenemos que entender que cuando se habla de justicia, no podemos decir que nada más se aplica en la ley de Moisés, ¿verdad? Se aplica para todo. Y es lo que esperaríamos también en la sociedad, ¿no? Que si alguien ha sido negligente y es pobre por negligencia, no se le den privilegios solamente porque es pobre. ¿Me explico? Tiene que haber justicia porque fue negligente. Repito esto, el pobre no es bueno porque es pobre, ¿verdad? Hay personas que definitivamente su pobreza o su situación económica los ha limitado de muchas cosas, pero la gran mayoría no. Dios aquí pone luz en un tema que puede ser controversial. El hecho de que sea pobre no significa que deba tener privilegios. Tiene que ser la justicia pareja con todos. Y más adelante vamos a ver cómo también se expresa de los ricos. Éxodo 23, 4 al 5. Si encuentras un toro o un asno perdido, devuélvelo, aunque sea de tu enemigo. Si ves un asno caído bajo el peso de su carga, no lo dejes así. Ayúdalo, aunque sea de tu enemigo. Y esto nos debe llevar a pensar en las palabras de Jesús. Muchas veces cuando leemos a Jesús en los evangelios pensamos que Jesús estaba diciendo algo radical y nuevo, el amor a los enemigos. Pero claramente lo estamos encontrando aquí en la ley, ¿verdad? Cuando hablamos de amor a los enemigos, tiene que ver el contexto de lo que amor significa, ¿verdad? En el griego es mucho más claro de discernir, porque la palabra amor es ágape, amor por convicción. Tratarlo como si lo amaras, como si te complacieras en ellos, pero no porque realmente lo sientas, sino porque decidiste hacerlo así. Lucas 6, versículo 31 al 36. Digamos que aquí Jesús está aplicando con un sentido mucho más práctico que lo que estamos leyendo en la ley de Moisés. Dice, traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen el bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. Versículo 35. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos. Háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Esta es una forma mucho más práctica de ver lo mismo que está en la ley. Si encuentras un toro o un asno perdido, devuélvelo, aunque sea de tu enemigo. Imagínate, lo ves y es de tu enemigo y dices, ándele, qué bueno, ojalá nunca lo encuentre. Un pecado. No estás haciendo lo que corresponde, ¿verdad? Es que su asno está caído bajo el peso de su carga, no lo dejes así, ayúdalo, aunque sea de tu enemigo. Aunque tu enemigo esté ahí, le ayudas a que el asno pueda ponerse de pie, que eran normalmente animales de carga. Dices, pero ¿por qué lo debo de hacer si es mi enemigo? Dice Jesús, porque así serán como su Padre, compasivos como su Padre es compasivo. La Reina Valera te dice, misericordiosos como su Padre es misericordioso. Entonces es una manera de imitar a Dios, de imitar a Cristo. Pero aparte tiene un beneficio práctico, porque cuando tú tienes una enemistad y se presenta una situación donde tu enemigo iba a sufrir pérdida y tú decides tratarlo como si no fuera tu enemigo, como si fuera tu amigo, es muy probable que esa enemistad desaparezca después de que hagas eso. ¿Me explico? Digo, hay personas con las que no te vas a poder llevar bien. Y no depende de nosotros estar bien con todos los hombres. Hay hombres o mujeres que van a estar en contra de nosotros, aunque nosotros nos esforcemos por estar bien con ellos. De hecho, muchas veces va a haber hombres que es mejor tenerlos lejos de uno, porque son gente problemática. Pero si resulta que te das cuenta que algo le va a afectar, algo en lo que tú puedes ayudarlo, evitaría esa afectación, o tú puedes evitar que sufra un daño, lo que dice la Escritura es que lo debes hacer aunque sea tu enemigo. Imitamos a Dios, sí, pero también puede haber, no siempre, pero puede haber un beneficio práctico. Que aunque se lleven mal, imagínate, te llevas mal con tu vecino, ni modo,
No siempre vas a poder hacerlo bien. Quizás son personas conflictivas, personas difíciles, provocadores, y mejor los mantienes lejos, para no estar en problemas. Pero de repente te das cuenta que algo, lo que sea, trataron de robar su casa, se le escapó el perro, lo que se te ocurra, llegó un paquete para él y no había nadie, y tú dices, bueno, yo lo recibo, o yo evito que el perro se vaya, o evito que le roben. Cuando se entere tu enemigo que hiciste eso bueno por él, ¿qué crees que va a hacer? Tiene dos opciones. Se va a sorprender y quizás va a ser la oportunidad para decir, ¿sabes qué? Gracias por lo que hiciste. Y puede terminarse la enemistad ahí, porque tú diste un paso, ¿verdad? Imitas a Dios y muy probablemente te quitas enemigos. Pero va a haber personas a las que no les va a importar y como quiera te van a seguir viendo mal aunque tú hagas cosas buenas por ellos, ¿verdad? El punto, por eso aquí no dice que te vas a quedar sin enemigos. Tú dices, tú imita a Dios. Lo que vaya a hacer el otro ya es cosa ajena a ti, ¿verdad? Creo yo que en la mayoría de los casos se acabaría esa enemistad cuando hacemos algo así. Pero si no, no. Está fuera de nuestra responsabilidad el determinar si él va a continuar con su enemistad o no, pero ante la oportunidad de hacer el bien, tenemos que hacerlo. Así que cuando Jesús les está diciendo que amen a los enemigos, no estaba diciendo algo contrario a la Escritura, sino precisamente de una manera congruente, coherente y armoniosa con la ley de Moisés, que los judíos en aquel entonces habían omitido por completo, ¿verdad? Entonces, puede haber mucho beneficio en eso. Éxodo 23:6. No tuerzas la justicia contra los pobres de tu pueblo en sus demandas legales. Y esta es la inversa de lo que nos decía de no distinguir a los pobres porque son pobres, ¿verdad? Aquí sería, torcer la justicia contra los pobres tiene que ver con beneficiar a los ricos por el solo hecho de ser ricos, ¿verdad? Entonces Dios dice, en cuestiones de justicia, no le des privilegios al pobre porque es pobre, y en este versículo es, tampoco le des privilegios al rico por ser rico. La justicia es igual para todas. La balanza tiene que estar perfectamente equilibrada. Ese es, digamos, en conclusión, lo que se debe de hacer en la justicia. Y si lo vemos en temas de nuestra sociedad y nuestro sistema legal, a veces hay mucho que desear. Porque aunque se supone que si tú no tienes quien te defienda, no tienes los medios para tener un abogado, el gobierno te asigna uno. Normalmente esos abogados están tan saturados de casos que ni siquiera tratan con seriedad el tuyo. Y aunque se supone que te están proveyendo para que la justicia no termine siendo un beneficio para los que sí tienen dinero para los abogados, como quiera no funciona correctamente porque el abogado que te asignan normalmente está saturado y ni siquiera te hace caso. Nosotros tenemos que asegurarnos en cualquier asunto de disciplina en la iglesia, cuando hay un conflicto entre hermanos, es rico o es pobre, no tiene absolutamente nada que ver. Tenemos que ir a la evidencia. Es el pastor contra alguien que no es pastor, ni siquiera tiene autoridad, eso no tiene nada que ver, se tiene que examinar la evidencia. La justicia no depende de las personas, sino de la evidencia. Éxodo 23:7. Mantente al margen de cuestiones fraudulentas. No le quites la vida al que es inocente y honrado, porque yo no absuelvo al malvado. Y aquí el contexto, mantente al margen de cuestiones fraudulentas y no le quites la vida al que es inocente, como que nos lleva a entender que se trata de algo de falso testimonio, ¿verdad? Acusar a alguien inocente de manera que lo lleve a perder la vida porque tú diste un testimonio contra él, pero que tú sabes que es equivocado. Por eso dice mantente al margen de cuestiones fraudulentas. ¿Qué le pasaba bíblicamente a alguien que daba falso testimonio contra otro y se le aplicaba la pena de muerte al acusado? Recordemos, lo vimos en el 9º mandamiento. Vamos a Deuteronomio 19, versículo 16 al 19. Dice, si un testigo falso acusa a alguien de un crimen, las dos personas involucradas en la disputa se presentarán ante el Señor en presencia de los sacerdotes y de los jueces que están en funciones. Los jueces harán una investigación minuciosa y si comprueban que el testigo miente y que es falsa la declaración que ha dado contra su hermano, entonces le harán a él lo mismo que se proponía hacerle a su hermano. Así extirparás el mal que hay en medio de ti. Entonces, lo que nos dice esta ley en Éxodo 23:7
mantente al margen de cuestiones fraudulentas, no le quites la vida al que es inocente y honrado. Está diciéndonos algo muy parecido a lo que se describe en Deuteronomio, ¿verdad? Tú estás acusándolo falsamente sabiendo que lo van a matar con tu acusación. Y dice Dios, yo no absuelvo al malvado. Es decir, imagínate que lograste engañar a los hombres, a los jueces, pero dice Dios, a mí no me vas a engañar y yo voy a encargarme de darte lo que te mereces. Y si bíblicamente correspondía darte la misma pena que buscabas para el que acusaste falsamente, pues imagínate lo que Dios hará contigo, ¿verdad? Así que esta es una advertencia, ¿verdad? No participes en esas cosas. Si tú sabes que estás en algo que está mal, fraudulento, mantente al margen, porque aunque logren engañar a los jueces terrenales, a Dios nunca lo vas a engañar y Él no te va a tener por inocente. Éxodo 23:8. No aceptes soborno porque nubla la vista y tuerce las sentencias justas. Tiene que ver directamente con los jueces, ¿verdad? Advierte sobre el soborno, porque bíblicamente queda claro que desde aquel entonces es algo que pasaba, ¿verdad? No es algo de la actualidad. La gente se le ocurrió la idea de sobornar desde los tiempos de Moisés y antes. ¿Qué dice la Biblia respecto del soborno? Porque algunos pueden ver polémico lo que la Biblia dice. Mira, vamos a Proverbios 17:8. Reina Valera 60, por favor. Proverbios 17:8 dice, piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. A donde quiera que se vuelve haya prosperidad. Y algunos dicen, o sea, entonces yo puedo sobornar y aceptar soborno porque es como una piedra preciosa y a donde quiera que vaya hallaré prosperidad. De que puedes, ¿verdad? Pero no te está permitido. Y lo que está describiendo aquí el proverbio es algo que es real. ¿Sirve o no sirve sobornar? Claro que sirve. Entre comillas, te soluciona muchos problemas, ¿verdad? Oye, que la cosa está muy difícil, no te preocupes, una, entre comillas, ofrenda de amor. Mira, aquí está, desinteresado, o sea, yo nomás porque te quiero bendecir. Tú sabes lo que haces con eso. Sí es como una piedra preciosa para el que lo practica, ¿no? Sí es como, dice, a donde quiera que vuelva haya prosperidad. La NBI dice que es como una vara mágica. Dicen, oye, entonces la Biblia está diciendo que está bien. No, te está describiendo los efectos, la perspectiva de quien practica el soborno y que en la realidad te ahorra muchos problemas. Pero si vamos a Deuteronomio 27:25, dice, maldito sea quien acepta soborno para matar al inocente. Y todo el pueblo dirá, amén. Y no nada más para matar al inocente, aquí está hablando en términos de justicia, ¿verdad? Maldito, lo opuesto a ser bendecido por Dios. Maldito significa que Dios va a hacer justicia contigo. Y de hecho, el soborno, aunque puede ser como una piedra preciosa para muchos y que les puede dar mucha prosperidad, destruye a las sociedades, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando un policía decide ser corrupto y acepta pago? ¿Qué va a hacer? ¿De ahí en adelante va a seguir practicando la justicia? No, se va a dar cuenta que tiene un sueldo, más los sobornos, como le quieran llamar, bendiciones, ayudas, ofrenditas, lo que sea, eso es un extra. Y van a seguir buscándolo, porque a ellos les resulta muy útil. Y se adaptan a una vida con sobornos y se endeudan como viendo como seguro que va a seguir entrando dinero además de su sueldo. Y siempre que vean la oportunidad te van a decir, pues está bien difícil la cosa, pero ¿cómo ves? ¿Cómo te podemos ayudar? Y te están diciendo, pues mira, yo puedo aceptar ahí y busco cómo ayudarte. Bueno, pero ¿qué pasa si los que deben estar repartiendo justicia empiezan a ver el beneficio de recibir sobornos? Se acaba la justicia. Y una sociedad sin justicia está condenada al desastre. Porque las personas que quieran hacer las cosas de forma honrada y correcta se van a dar cuenta que de nada sirve hacerlo así. Y no se van a sentir motivados a hacerlo. A los cristianos lo hacemos porque debemos hacerlo, ¿verdad? Porque es algo que agrada a Dios. Aunque
te genere problemas y dificultades. Dices, yo tengo que ser honesto y no puedo sobornar. Pero si hablas del mundo secular, ¿qué le estás enseñando a la gente cuando las autoridades aceptan soborno? Que de nada sirve hacer las cosas bien. El famoso dicho en México, el que no tranza, no avanza. Y se vuelve una realidad. No puedes avanzar si no das. Y la sociedad se vuelve corrupta. Y aunque te salvaste y te ahorraste muchos problemas en un principio, tú mismo estás emproblemando a toda la sociedad. Porque cuando no hay justicia, el delincuente es el que gobierna. El malvado es el que se sale con la suya. Y la gente cada vez menos mostrará interés en hacer las cosas correctas. Y eso afecta al comercio. Y eso afecta cualquier cosa que quieras hacer para trabajar, para vivir. Se vuelve un ambiente donde todo es corrupto, todo es corrupto. Y hay personas que dicen, sí, robé, pero poquito, ¿verdad? Y piensan que porque robó poquito no está tan malo como el que roba mucho. Robar es robar. Y si la sociedad se acostumbra al robo y a la corrupción y a todo eso, solamente nos estamos destruyendo. Así que Dios advierte, no aceptes soborno porque nubla la vista y tuerce las sentencias justas. Y la consecuencia de eso es la sociedad como la conocemos, ¿verdad? Y peor se puede poner si las cosas siguen así. Por último, el día de hoy, Éxodo 23:9. No opriman al extranjero, pues ya lo han experimentado en carne propia. Ustedes mismos fueron extranjeros en Egipto. Ahora, esto es la segunda vez que repite esta misma ley. Esta es una repetición. Vamos a Éxodo 22:21. No maltrates ni oprimas a los extranjeros, pues también tú y tu pueblo fueron extranjeros en Egipto. Esa es la primera vez que lo mencionó. Esta, ahora en 23:9, es la segunda vez que lo menciona. ¿Por qué la repetición? ¿Se les escapó o tiene una intención? Según el comentario Helicos dice, la repetición de la ley indica la fuerte inclinación del pueblo hebreo a maltratar a los extraños y la urgencia del legislador por controlar su inclinación. O sea, se asume que no es un accidente o no es un error, sino que es intencional. Que estaban tan inclinados a hacer eso porque ya había extranjeros entre ellos. Recordemos que cuando salieron de Egipto no son solamente israelitas. También hubo otra gente que estaba en Egipto, que salió con ellos, y en el camino se han agregado de otros pueblos. Más adelante se va a especificar todos los problemas que esos extranjeros van a generar entre los israelitas. Y Dios les dice, no los maltrates. Tú mismo entiendes lo que es estar en esa situación, porque así estuviste y yo te rescaté. Así que no le hagas a ellos. Y al repetirlo, como dice el comentario de Helicos, nos hace ver que definitivamente era algo que estaba pasando y que tenían que recordárselo más de una vez. Y hasta aquí nos quedamos, porque el próximo versículo hace un cambio en el tipo de leyes. Así que vamos a orar para terminar antes de pasar a la sección de preguntas. Señor, te damos gracias por tu palabra. Enséñanos a entender cómo buscar los mandamientos que tienen que ver con tu naturaleza y aquellos que tienen que ver solamente con la cultura. Enséñanos a distinguir entre lo que sigue vigente y lo que ha quedado atrás. En aquellas cosas culturales que ya no aplican para nosotros, ayúdanos a conocerte a través de esas leyes y mandatos. En las cosas que siguen aplicando, Padre, además de conocerte, te pedimos que nos permita ser congruentes y vivir conforme a lo que estamos aprendiendo y entendiendo. Queremos entender el propósito de esta ley, bíblicamente hablando y en un sentido práctico. Permítenos, por favor, Señor, conocerte cada vez más conforme estudiamos estas leyes. Es lo que te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, pasemos a la sección de preguntas. Aquí tengo una pregunta. Jacel Ramírez. Pastor, ¿qué me dice de los que se divulgan las noticias o en las redes sociales acerca de la reputación de las personas como artistas, políticos y normalmente en los que se tiran a la candidatura? Bueno, mira, los medios de información ya son más medios de desinformación, ¿verdad? Hay mucha parcialidad en lo que se dice. Y de hecho, en la gran mayoría de los casos, no es creíble nada de lo que ellos digan. Por eso a veces
lo mejor es ni siquiera escucharlos, ¿verdad? Normalmente vemos que las noticias, por ejemplo, cuando alguien fue acusado de violación o asesinato, muchas veces ponen el rostro de la persona y nada más dicen presunto culpable de violación, presunto culpable de robo, y le hacen mucha publicidad a los rostros de esas personas, ¿verdad? Pero cuando después, por medio de un proceso legal, se demuestra que eran inocentes, no hacen nada para limpiar la reputación de esos que estuvieron poniendo en la televisión, ¿verdad? No vuelven a decir al que era un presunto culpable y que les mostramos la foto, resulta que no era. Nunca hacen eso. Así que arruinan la reputación de muchísimas personas y no les importa. Se protegen porque dijeron presunto culpable. Presunto culpable, es decir, no estamos diciendo que sea culpable, pero aquí está la foto para que lo veas. Y eso ya termina con la reputación de muchas personas, ¿no? Imagínate que a un pastor alguien dijera, hombre fue detenido fuera de un table dance, un lugar de mujeres donde pagas por ver mujeres desnudas, y lo ponen en la televisión, este pastor lo encontraron allá, y resulta que no era cierto, que él iba pasando y lo vieron. No van a volver a decir, no van a volver a pasar la noticia para limpiar la reputación de ese hombre. ¿Qué efectos tendría la vida de un pastor cuando salgan las noticias así? Aunque diga que no es cierto, ¿cómo queda la imagen o cómo quedaría la imagen de ese pastor ante esa situación? Ahora, se sabe y ha sido público el dinero que se paga a los medios por hablar a favor de alguien o para ocultar la verdad. Cosas malas que están pasando les pagan para que no las anuncien, y eso ha salido en distintas formas de documentales y noticias que a veces entre ellos están compitiendo, y dices, bueno, obviamente está mal, ¿verdad? Cuando tú piensas en un medio de información, lo que pensaríamos es que ellos validan la información antes de compartirla, ¿verdad? Y que tendrían que tener bien las fuentes y la comprobación de lo que están diciendo, pero ya a nadie le importa. De hecho, ni siquiera a las personas les importa si lo que dicen es verdad o no, ¿verdad? Lo dicen y lo dan por hecho, y ya. Y no les importa saber si fue verdad o mentira, simplemente es la información del momento. Y los medios tienen que ganar dinero, ¿verdad? Tienen que obtener ganancias. Si no hay empresas que se quieran anunciar porque la gente no los ve, no va a funcionar. ¿Y qué tipo de noticias son las que la gente quiere oír? Pues las amarillistas, ¿verdad? La nota roja. Sea o no sea verdad, lo que quieren es ver, oh, mira, mató y cuánto. A ver, está la foto de cómo quedó, y te ponen fotos que si tú fueras el familiar del que murió, jamás querrías ver, ni tú ni que nadie las viera. Y no les importa y las publican, porque lo que quieren es ganar dinero. Así que tienes que tener la perspectiva correcta de los medios de información. Están buscando dinero, no están persiguiendo honestidad, ni realmente informar a la audiencia. Están tratando de atraerte para que puedan obtener dinero por medio de su público. Y como tal, debes analizar la forma o las cosas que están diciendo. Siguiente, ¿es lo mismo soborno que cohecho? Mira, para ser honesto, no he profundizado en lo que es cohecho, ¿verdad? Pero, no, mejor no, está a punto de decirte lo que tengo aquí en la mente, pero si no lo tengo seguro, a lo mejor te voy a decir una barbaridad, así que me ahorro la vergüenza de decirte algo que después tengan que corregirme por haberte dicho una mentira, así que dame oportunidad de investigar con más certeza qué es el cohecho para poder darte mi opinión en cuanto a la diferencia. Y nadie más, ¿verdad? Muy bien. No sé si hay preguntas aquí. Alguien que no tenga o no tenga acceso ahorita a las publicaciones de Facebook o de YouTube o al grupo de preguntas y respuestas que tenemos en WhatsApp para los que están aquí. De hecho, aprovecho para decir, algunos me han escrito que son personas que nos ven desde otros países u otras ciudades, preguntando si se pueden agregar ese grupo de preguntas y respuestas. Bueno, quiero aclarar, aprovechando que estamos en la sección de preguntas y respuestas, que ese grupo de WhatsApp es solamente para los que están aquí, ¿verdad? Para evitar que tengan que meterse en la transmisión y ese tipo de cosas. Es para los que están aquí. Y solo se pueden hacer preguntas en el horario en el que estamos aquí. Si se acaba la sesión de preguntas y respuestas, se bloquea y ya nadie puede preguntar. Entonces, ese grupo es para los que están aquí. Para todos los que estén viéndonos de lejos, puedes hacer tu pregunta en los comentarios de Facebook o en los comentarios de YouTube, pero solamente les vamos a dar respuesta mientras estemos en vivo. Me he topado personas que han preguntado 4 o 5 días después de que estuvimos aquí, ¿verdad? Quizás ven el video, escuchan que estoy diciendo que pueden preguntar y preguntan, pero quizás es error mío no especificar
que respondemos las preguntas solo mientras estamos en vivo en este periodo, ¿verdad? Si se acabó la transmisión o fue de otro día, ya nadie le está dando seguimiento a esas preguntas. Aquí hay una pregunta más. Andrés Cabrera: en el entorno laboral vemos cómo empresarios dan plata para ganar negocios y uno es un simple empleado. ¿Sería correcto seguir trabajando ahí? Esta es una cuestión complicada. A veces va a ser muy complejo determinar si las decisiones que está tomando nuestra empresa o los dueños de la empresa o el consejo de la empresa son bíblicamente correctas, ¿verdad? Muchas veces uno en su puesto de trabajo estás lejos de todas esas decisiones y probablemente se hacen cosas equivocadas o se encausa el dinero a cosas equivocadas y uno no tiene conciencia de eso. Dices, bueno, mientras tú estés haciendo con justicia y rectitud lo que te corresponde, no habría un problema. Pero una vez que tú te enteras que están pasando cosas equivocadas y que tu esfuerzo en cierta manera en esa empresa está ayudando a que haga cosas que desagradan a Dios, pues tú vas a tener que analizar ahora sí la situación desde tu conciencia, ¿verdad? Dependiendo de qué tipo de situación es y qué tan grave pueda ser, tú tendrías que determinar si tu participación ahí realmente te está haciendo cómplice de esas malas cosas. Porque si lo ves en términos de dinero, ¿verdad? Si tú dices, oye, es que el dueño de la empresa está haciendo mal uso de su dinero, ¿tú por trabajar en su empresa te hace cómplice? No, ¿verdad? Lo que cada quien hace con su dinero es decisión de ellos. Y si tú estás trabajando en una relación justa, donde ellos compensan el trabajo que tú das, y mientras en ello no haya nada ilegal, y si el dueño con las ganancias que recibe hace mal uso de su dinero, tú de ninguna forma estás haciendo cómplice, ¿verdad?, de sus malas acciones, porque tú estás cumpliendo como corresponde tus obligaciones. Pero si tú dices, no, es que yo le estoy ayudando a ocultar cosas, o yo le estoy ayudando a hacer lo malo desde mi puesto de trabajo, ahí sí, eso es una circunstancia en la que no deberías estar participando si tú tienes la evidencia de que se está haciendo algo malo, si te estás convirtiendo en cómplice. Algunos cristianos hace tiempo llegaron a decir, no compres pantalones de la marca tal porque apoyan a la causa gay, ¿verdad? Dices, bueno, cómo gaste la empresa su dinero no es una responsabilidad directamente mía, ¿verdad? Pero si tu conciencia te acusa y si yo no quiero estar trabajando por una empresa donde hacen eso, bueno, la decisión va a ser tuya. Pero las decisiones que toma la empresa con respecto al dinero no tienen que ver con una responsabilidad tuya cuando tú estás trabajando internamente en algo que no tiene nada que ver con esas decisiones, ¿verdad? Otros dicen, no compres tal producto porque el dueño es satánico. Y dices, bueno, si lo ves desde la perspectiva bíblica, todo el que no es hijo de Dios es del diablo, ¿verdad? Entonces se va a decir, oye, estoy trabajando para un jefe que no es cristiano, ya es un hijo del diablo, ¿debería trabajar para él? Dices, bueno, vamos a la Biblia. ¿Qué hizo Daniel en Babilonia? Servía, ¿verdad? A pesar de que los reyes a quienes él obedecía eran impíos, paganos y hacían muchas cosas mal. Sin embargo, Daniel permanecía fiel a Dios y hacía las cosas con rectitud. No participaba en nada indebido ni se dejaba amedrentar cuando le ordenaban cosas que contradecían la Escritura, ¿verdad? Entonces, en ese tipo de casos tenemos que ver esa referencia. Nosotros, si sabemos que se está haciendo algo equivocado, pero no tiene que ver directamente contigo, sino con las decisiones de otras personas, bueno, tú enfócate en hacer lo correcto. Pero si la conciencia te acusa, pues entonces salte, ¿verdad? Pero ya sería un motivo de conciencia, no un factor propiamente bíblico que obliga a que te salgas. Así que hay que analizar con cuidado, ¿verdad? Ahora, mucha gente hace muchos rumores sobre lo que las empresas hacen. No creas en los rumores hasta que te cerciores, hasta que tengas la evidencia. Una vez que tengas la evidencia, entonces decides. Otra pregunta, Gladys Aquino, dice, Pastor Bendiciones, una pregunta, ¿qué produce el amor al dinero? Bueno, si lo ves en el contexto del Nuevo Testamento, el amor al dinero hace que muchos se extravíen de la fe, ¿verdad? Que se meten, según el contexto de las cartas de Pablo, quieren ser ancianos, quieren estar en puestos de autoridad donde bíblicamente correspondía un salario, y lo que hacen no lo hacen por servir a Dios o por usar sus dones, sino por obtener dinero. Y por causa de tener amor al dinero, es decir, de siempre estar buscando tener más y sentirte seguro porque tienes dinero, en lugar de confiar en Dios, y sentir que tú vales por el dinero que tienes, porque amas más el dinero que a Dios, pues eso es un ídolo, ¿verdad? Y la idolatría
nos dice claramente la Biblia, ningún idólatra heredará el reino de los cielos. Entonces, cualquiera que ame al dinero y Dios lo entregue a sus propios pensamientos y deseos, es decir, nunca lo disciplina y nunca le hace ver que eso está mal, bueno, eso lo va a condenar. Pero si estás hablando de un hijo de Dios que cae en el amor al dinero, la Biblia es clara, Dios disciplina, corrige y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, cuando un hijo de Dios cae en el pecado de amor al dinero, tenemos la obligación de hacerle ver su error, porque ese es el medio cual dispuso para la disciplina, y lo hacemos con la esperanza de que Dios lo discipline, ¿verdad? Así que hay esperanza para el que está ahí, pero es hijo de Dios. Para el que no es hijo de Dios, ahí se puede perder. Y el Antiguo Testamento nos hace una referencia muy similar, ¿verdad? El rico cree que la riqueza es como una muralla a su alrededor. Y lo puedes entender perfectamente. Quien dice, traigo dinero en la bolsa, no me importa lo que pase porque tenga dinero. Y que cuando no trae, está todo angustiado y triste porque no trae dinero. No se ha dado cuenta que traigas o no traigas dinero, tu vida depende de Dios, ¿verdad? Él es soberano y ha ordenado todo lo que va a suceder, tengas o no tengas dinero. Así que el amor al dinero viene siendo idolatría a fin de cuentas. Pero seas hijo de Dios o no, te va a llevar por caminos diferentes. Otra pregunta, Sheila García. ¿En ninguna circunstancia es justificado el soborno? Ejemplo, entrando en México un domingo, ya por regresar a Monterrey, nos paró un tránsito porque no sabíamos que teníamos que tener permiso para circular. Teníamos que regresar y se querían llevar el carro al corralón. Y una multa muy grande, y ellos mismos nos pidieron moche. Bueno, mira, hagamos este ejercicio. Nuestra ley, suponiendo que esto sucedió del lado mexicano, ¿verdad? Estando en México, sí, le permite al oficial de tránsito aplicar la ley según la circunstancia. Es decir, el oficial puede decirte, estás quebrantando esta ley, ¿verdad? El espíritu de la ley es que nadie haga eso consciente, voluntariamente, sabiendo que está mal, ¿verdad? Pero puede ser que no tenías el conocimiento, y el policía o el oficial de tránsito puede aplicar criterio. Si conviene pedirte que pagues el costo de tu falta, o si va a ser algo como informativo para asegurarse que ya no lo vuelvas a hacer. Ahora, eso nunca te lo va a explicar el oficial, ¿verdad? Porque va a tratar de hacerte pensar que no hay esperanza y que vas a tener que pagar. ¿Qué he hecho yo en ese tipo de casos? Cuando yo veo que alguien, ¿sabes qué? Joven iba a exceso de velocidad en una zona escolar. Digo, oficial, en ningún momento vi las señalamientos de zona escolar. ¿Cómo no hay uno? Le digo, permítame, me voy a bajar. Le digo, a ver, ¿dónde está? Si me muestra que ahí está, digo, ok, lo reconozco, acepto la multa. Y a veces me han dicho, señor, mi intención no es perjudicarlo, yo sé que las cosas están difíciles, usted dígame cómo le puedo ayudar. Y bueno, siendo cristiano, tú vas a sentir la tentación, pues aquí me puedo librar, ¿verdad? Y hay unos que con 50 pesos se van contentos. Digo, me han contado, yo no lo he hecho. Entonces, ¿qué haces? Dices, tú sabes que el soborno está mal, pero te están diciendo que te van a poner una multa o que se va a llevar el carro, etcétera, etcétera. Primero tienes que estar informado de la ley, ¿verdad? Para que no te asusten. Segundo, si resulta que sí aplica, lo que corresponde por el bien de la sociedad, incluso por el bien tuyo, es que te apliquen lo que corresponde, ¿verdad? Porque si te lo aplican y tienes que pasar por ese proceso, te aseguro que a la próxima vas a tener mucho cuidado de no quebrantar esa ley, ¿verdad? Y muchas veces me ha tocado, de hecho casi todas, que les digo, oficial, haga lo que usted tenga que hacer conforme a la ley. Y dice, no, joven, es que le va a batallar mucho y esto. Digo, todavía me dicen joven, Haga lo que tenga que hacer y así aprendemos, ¿no? Para eso está la ley, para que aprendamos. Le aseguro que si me pasa por ese proceso ya no se me va a olvidar. Y la gran mayoría de las veces me dicen, mire, no se preocupe, se la voy a dejar pasar, pero a la próxima ponga mucha atención. Ah, ok, gracias, y ya. ¿Está haciendo algo ilegal él? No, está haciendo el uso que le corresponde, aplicar criterio a la hora de imponerte una pena o no. Queda su criterio, pero te va a presionar para que le des dinero. Y te van a asustar diciendo que no hay alternativa. Pero la gran mayoría de las veces, según mi experiencia, cuando se dan cuenta que no te van a poder sacar nada, dicen, también no te preocupes, puedes irte, pero la próxima no se te olvide. Y ya. Y tú te vas con la conciencia tranquila. Que si el oficial decidió aplicar su criterio o no, eso ya queda en manos de Dios. El punto es que tú permaneciste firme. Así que primero, investigue la ley de tránsito.
para que no nos cuenten. Lo mismo que decimos con la Biblia, ¿verdad? Lee tu Biblia, para que cuando te digan algo no te vayan a cuentear. Hay que informarnos, hay que pedir claras instrucciones, saber cuáles son las situaciones. A veces yo les he dicho, a ver, muéstrame, ustedes deben de traer una copia del reglamento de tránsito para que me puedas demostrar que la ley que tú me dices realmente existe. Y no la pueden comprobar y no se quieren meter en problemas. Dice, bueno, ya, váyase pues, nomás no lo vuelva a hacer. Entonces, bíblicamente el fin no justifica los medios, ¿verdad? Si realmente hay una situación en la que no tienes excusa y faltaste, hay que reconocerlo y hay que aceptar la consecuencia, pase lo que pase. Y ya depende de Dios si hace que el oficial de tránsito aplique su criterio o no, pero ya sabrás que eso quedó en manos de él, ¿verdad? Que no hiciste tú nada indebido para salir librado de esa situación. Y es todo ahora sí, ¿verdad? ¿Hay otra? Entonces aquí no me ha llegado. A ver. Por alguna razón se tarda un poco más en llegarme a mí. A ver, aquí está. No. No la veo. A ver, aquí sí. Dice Wilbert Cardona, pregunta, si tengo un negocio, si quiero que crezca para que mi familia y yo estemos mejor, hay que trabajar duro, pero a veces pienso que eso es amor al dinero y no hago mucho y siento que nunca tendré un negocio próspero. No, mira, la palabra griega de amor al dinero es literalmente amar al dinero, o sea, necesitas tener dinero porque te complace tenerlo, pero hay que distinguir. Cuando yo quiero ser próspero y quiero que mi negocio me dé más ingresos, hay muchos beneficios de por medio, ¿verdad? Así que yo no hago nada indebido si me esfuerzo por obtener más ganancias de mi negocio. Pero bíblicamente tengo una jerarquía de responsabilidades que debo respetar. Número 1, mi relación con Dios y yo, o sea, mi santidad. Si me voy a dedicar a trabajar y me voy a olvidar de las cosas esenciales, como estar buscando a Dios, orando, leyendo la Biblia, congregándome y sirviendo, si por trabajar voy a dejar de hacer eso, entonces sí sería amor al dinero. Segundo, después de mi relación con Dios, mi santidad tiene que ver con mi cónyuge, ¿verdad? Mi esposa. Si por trabajar voy a descuidarla a ella, entonces si lo hago, estoy amando al dinero. Y luego después de mi esposa siguen mis hijos. ¿Cuáles son los tiempos que tengo que pasar por mis hijos? Si vas a sacrificar a tus hijos por el trabajo, estás tomando una mala decisión. Después de eso, sigue ahora sí la responsabilidad del trabajo. Entonces, si tú cuidas tu santidad, tu esposo o esposa, bueno, esposa, ¿verdad?, que es hombre el que escribió, y tus hijos si los tienes, y sin descuidar a ellos puedes invertir más tiempo en el trabajo, de manera que tampoco descuides el servicio a mis hermanos en la iglesia, entonces no estás haciendo nada equivocado, porque en el orden correcto puedes usar el tiempo, tu energía, tu esfuerzo, tu dinero en hacer mejorar tu negocio. Y eso en ninguna manera sería amor al dinero, porque lo estás poniendo en el lugar que corresponde. El problema es cuando el amor al dinero se vuelve un ídolo, donde lo más importante para ti es eso, y dejas de buscar la santidad, dejas o sacrificas el tiempo o la relación con tu esposa, sacrificas lo de tus hijos por tener más dinero, ahí sí es un pecado. Entonces, el asunto es que tú encuentres el balance en la vida, que llegues a un acuerdo con tu esposa, con tus hijos, si los tienes, y que veas la situación y digan, en conjunto vamos a invertir tanto tiempo o por tantos días, tantos meses vamos a estar aquí, esperamos estos resultados, si no, lo dejamos a un lado porque lo más importante es esto. Mientras tú tengas en orden la prioridad que corresponde al trabajo, sería muy difícil que caigas en el pecado de amor al dinero. Así que ahí está la referencia. ¿Quieres saber si amas el dinero o no? Toma ese criterio. Y si puedes hacerlo sin sacrificar ninguna de las otras cosas, hazlo con una conciencia limpia. ¿Ahora sí son todas? Ya. Por alguna razón no se estaba actualizando aquí mi dispositivo. Muy bien. Muchas gracias a todos por estar acá entonces. No se les olvide seguir ofrendando voluntariamente, cada uno conforme decida hacerlo, no por tristeza ni por necesidad, dice la Escritura.
sino para mantener esto funcionando, ¿verdad? Si crees que esto es útil y de beneficio y que debemos seguir haciéndolo, pues va a depender de nosotros, de lo que estemos ofrendando. Muchas gracias a todos, también los que han estado, los que están de fuera, de otros países, que nos han apoyado con ofrendas, se los agradecemos mucho. Deseamos que Dios les recompense en esta vida y en la venidera. Sé que en la venidera es garantizado, en esta vida no lo sabemos, pero le pedimos a Dios que también en esta vida los recompense. Y si Dios quiere, entonces nos vemos el domingo para seguir estudiando el tema del alma y vamos a ver el estado intermedio. Gracias.